Vale, pues ya estamos en directo junto con Raquel Pizarro, que ya sabéis que es alumna de la primera edición del método Atlas. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, muy agradable contigo siempre, Ana, así que estoy encantada de estar aquí con vosotros esta tarde. Qué guay, qué guay. Voy a comprobar primero que se está retransmitiendo por Instagram. Vale, voy a darle aquí. Perfecto, pues en principio ahora sí, Raquel, estamos tanto retransmitiendo en YouTube como en Instagram, ¿vale? En Muy esta bien. modalidad nueva. Eh, Así que, bueno, la gente se va a ir uniendo. Yo creo que esperaremos, nada, un par de minutos tan solo a que les salte la alarma de que estamos en directo las dos Sí. para que se vayan conectando y nada, que abres además este espacio. Eres la primera alumna. Además, No hay nervios. exacto, en abrir esta ronda de entrevistas barra, bueno, testimonios, sobre todo es que vosotras, ¿no?, expliquéis desde vuestras sensaciones, vivencias, ¿no?, con esta primera edición. Y bueno, pues eso, a partir de ahora, todos los jueves, hasta que empecemos a darle más caña a la segunda edición, pues vais a estar varias de vosotras aquí invitadas y nada, la verdad es que lo tuve muy claro de invitarte a ti, ¿no? Porque además en las últimas clases de dudas, pues como habías estado ahí presente y habías participado y todo, que ahora explicaremos un poco también qué son las clases de dudas, o bueno, lo podrás explicar tú también. Sí. Pues eso, lo tuve súper claro, decir, tengo que invitar a Raquel a este espacio para que ella misma pueda contar con sus propias palabras cómo es esta formación y por qué decidió apuntarse y en qué situación está y todos estos interrogantes, ¿no? Sí, yo encantada, encantada de contarles la situación, porque aquí, bueno, nos hemos encontrado muchas situaciones, yo contaré la mía, ¿no? Y mis compis, pues ya más adelante las siguientes ya contarán las suyas, ¿no? Y sobre todo lo que le comentaba a Ana antes de entrar, que lo que quiero es transmitiros pues, que este curso os puede ayudar muchísimo en muchos sentidos. Todavía no quiero empezar porque no sé si la gente ya va a ir entrando, pero quiero que cualquier duda o cualquier inquietud que podáis tener acerca de él, pues yo lo pueda solucionar desde esta parte de aquí, ¿no? Que siempre viene bien, la verdad. Entonces, nada, todo lo que yo pueda decir, hablar o Ana me quiera preguntar para a lo mejor concretar alguna cosita, pues yo encantada de responder. Qué bien, qué bien. Pues sí, ya lo sabéis, compis, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosita, también las que vayáis llegando, si nos podéis ir saludando, porque así Raquel y yo vemos que no estamos solas por aquí, que hay más gente. Si nos queréis saludar, si nos queréis decir, pues yo os veo desde tal sitio, desde tal otro, o en qué situación os encontráis ahora en relación con la psicología, pues también nos lo podéis escribir por el chat, ¿vale? Que os iremos leyendo. Vale, pues venga, empezamos, Raquel, si te parece, Sí, sí, sí. ¿vale? Entonces, tú cuando, o sea, antes, ¿no?, de entrar a la formación, ¿en qué situación te encontrabas a nivel profesional? ¿Qué habías acabado de cursar? ¿Qué momento te encontrabas? Vale. Bueno, pues mi situación era yo terminé en junio aproximadamente las prácticas, decidí tomarme un descanso del verano porque yo vengo estudiando de varias carreras anteriormente, entonces quería un descansito y dije, bueno, pues luego ya veo qué es lo que me tengo que sacar, qué tengo que buscar, me tendré que hacer muchos cursos, ¿no? Para seguir formándome y demás, ¿no? Y claro, el problema vino en que yo buscaba cursos, pero no sabía ni cómo eran, si eran muy teóricos, la mayoría la vi como muy teórico, yo quería algo ya como un poco más práctico, un poco ya de cara a enfrentarme a esos primeros pacientes, ¿no? Entonces, yo conocía a Ana desde no hacía mucho, hacía poco, tampoco, pero no sé por qué, pues bueno, y me llamó la atención muchísimo todo cómo lo explicaba, cuál era, ella explicó su propia situación, me acuerdo, y dije, es que me vi muy reflejada en ella, en todo lo que ella había vivido anteriormente, ¿no? En una masterclass que dio antes de empezar el curso. Y claro, yo
viendo que me sentía súper identificada con todos esos sentimientos y todas esas situaciones que había pasado ella, dije, es que está preparando un curso justo como yo lo que necesito. Entonces, luego explico más concretamente cómo es lo que iba a ir dentro, qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y dije, ya me cuadraba incluso más todavía, digo, es que vamos a ver depresión, ansiedad, TOC, hipocondria, o sea, un montón de cosas en un solo curso, con la misma persona sin tener que volverme loca buscando un curso por aquí, de la editorial no sé qué, tal, no, o sea, me lo estaba dando todo, todo lo que necesitaba en ese momento. Entonces, para mí fue como un, uf, lo tengo clarísimo, me tengo que meter aquí. O sea, claro, era todo compactado y ya nada más es que transmite muchísima tranquilidad cuando habla, es súper clara cuando explica y que ella haya pasado por una situación así, es como que te sientes comprendida y yo lo vi también reflejado en los compañeros cuando se creó el grupo, que nos había pasado a todos un poco lo mismo, entonces yo creo que es muy necesario este curso, o sea, de verdad, Qué eh, bien. una maravilla. Y no vamos a poner Bueno, acabamos de comenzar y ya parece que esto vaya a durar 2 minutos más, ¿no? Qué bien, Raquel. Bueno, sí que es verdad que al final es lo que tú dices, ¿no? Cuando acabamos la de psicología, incluso el máster en psicología general sanitaria, o igualmente, aunque hayamos hecho otras formaciones, creo que todos o todas tenemos la misma sensación un poco, ¿no? De que, ostras, voy aprendiendo, pero al final, o como tú decías, ¿no? Los cursos son muy teóricos y al final los cursos son un montón de temas teóricos y un último tema, un poquito, una pincelada, algo práctica, pero que al final dices, jo, he hecho una inversión de tiempo, he hecho una inversión económica y no siento que haya podido aprovechar, ¿no? No siento que esté disfrutando o que me esté llevando cositas al final aplicables a la práctica clínica o que me den seguridad y confianza, ¿no? claro. Así que, vale, genial. Mm. Y lo has dicho un poco, pero bueno, igualmente te voy a hacer esta pregunta de forma como más específica. Entonces, ¿qué es lo que al final te movió para entrar en el método Atlas, ¿no? ¿Qué te llevó a entrar en el método Atlas? Bueno, yo quería conseguir seguridad, confianza en mí misma, el poder enfrentarme a mis primeros pacientes y lo quería tener de esta manera. Es decir, yo necesitaba una estructura clara de lo que tengo que hacer. Es decir, yo me siento con el paciente el primer día o a través de la llamada, ¿no? Primera que se suele hacer, ¿no? Y yo necesitaba saber qué preguntar al paciente, qué, qué hacer con él, cómo hago esa primera, porque claro, tú sales de la carrera o del máster y tienes tu anamnesis y bueno, dices, bueno, pues tiras por ahí, pero no, es que hay cositas antes que hay que tener en cuenta. Y Ana siempre, desde el minuto uno que hemos empezado este curso, lo tenía claro, o sea, nos habla del setting, ¿no? En el primer módulo, no sé si en el 0 o en el 1, pero sabe Sí. que sí, perdóname si hablo mucho, ¿vale? Pero yo lo voy a explicar así muy brevemente, ¿vale? Claro, no, no, es tu espacio, así que expláyate lo que necesites, por supuesto, y vas a dar mucha información. Yo creo que va a ser súper útil para las personas que nos están viendo. Así que es súper positivo, Raquel. Sí. Vale, perfecto. Entonces, sigo y nada, simplemente pues decir, pues hay que tener en cuenta muchas cosas cuando tú empiezas con el paciente, desde, lo voy a decir papeleo, pero papeleo es saber qué contrato voy a hacer con el paciente, ¿no? ¿Qué límites voy a marcar con el paciente? Si voy a tener contacto fuera con el paciente. Todas estas preguntas nosotros nos las hacemos y no sabemos por dónde va el camino correcto, ¿no? O qué pasa si tengo un día de que me cancela o se lo permito al paciente, o cómo gestiono, ¿no? Todo esto. Estas son preguntas que a lo mejor hasta que no llegas y te lo encuentras, no sabes cómo gestionarlo. Y Ana, por ejemplo, pues nos ha hecho ese favorazo de ya darnos unas pinceladas de todo lo que ella se ha encontrado a través de su experiencia y nos ha facilitado muchísima información. O sea, por ejemplo, si tendré contacto fuera con él, si tiene que venir todas las semanas o no, pues política de lo que comentaba, de cancelación, si
todas estas cositas que tenemos, o yo no sé, o por ejemplo, cuánto va a durar la sesión. Claro, todo esto se lo tenemos que contestar al paciente y tenemos que hacerlo antes de empezar las sesiones con él para que todo quede bien claro y luego no haya equivocación o problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues así un poco a grosso modo, esto sería simplemente la primera toma de contacto con el módulo, ¿vale? Son dudas que nos surgen a todos cuando vamos a empezar. Entonces, me parece importantísimo, Mm, ¿verdad? totalmente. Sí, Hmm, totalmente. De hecho, es que para mí era como muy importante hacer como un módulo cero, ¿no? Porque la formación tiene 12 módulos, pero son 13 en realidad, porque hay un módulo cero también un poco preliminar en el que aparte de hacer una introducción al curso en sí mismo, metí ahí estas cositas que tú decías que son tan importantes que normalmente, o al menos no en mi experiencia tampoco me lo encontré en la carrera, como que alguien me hablaba tan claro de esos primeros pasos, incluso antes de la primera sesión, ¿no? Presesión, ¿no? Preempezar el proceso terapéutico de cositas que tenemos que tener claras porque si no, el paciente nos las pregunta y entonces si dudamos nosotros de la estructura del setting, allí, bueno, se tambalea un poco ya el inicio, ¿no? Que no significa que vaya a ir mal, ni mucho menos, pero es lo que tú comentabas. Qué bien. claro. Vale. Entonces, cuéntame, Raquel, sobre tu experiencia hasta ahora de la formación, ¿qué cosas has encontrado como más útiles, ¿vale? O interesantes. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Vale. Bueno, por un lado, me encanta y creo que esto lo compartimos el resto de compañeras del curso, la estructura clarísima que nos das, o sea, que nos ofreces en cada uno de los módulos de lo que tenemos que aplicar. Es decir, me encanta, esto es mi cosa favorita. Es decir, tenemos siempre, o al menos de momento, ¿vale? No me quiero adelantar al futuro. Tenemos con depresión, con ansiedad y demás, que son los primeros que hemos dado, psicoeducación. ¿Qué hacer en psicoeducación? ¿Qué recursos hay? Y ella nos lo plasma tal que así, o sea, ¿qué hacer en la intervención cognitiva? ¿Qué hacer en la intervención conductual? Y es que además nos da recursos para cada uno de los, voy a decir, como bloques, ¿vale? Y te lo explica cada uno de ellos, que eso también es importante, no los deja ahí, los cuelga y demás, no, se molesta en explicar cada uno de ellos. ¿Qué más? Eh, bueno, eh, el número de recursos que nos da es abismal, es una burrada preciosa, además, porque no vas con el miedo de decir, vale, pero si esto no funciona, ¿o cómo hago con esto? No. Y además ella siempre te dice, esto es flexible, esto yo te doy, que esto es muy importante también, nos da además como una especie de esquemita donde ella te sugiere, ¿vale? Lo que haría en la primera sesión, lo que haría en la segunda y en la tercera. Entonces, claro, me parece aún más maravilloso el tema, porque ya no es que nos dé recursos, sino que nos aconseja cómo aplicarlos, cuándo aplicarlos, pero además siempre desde la flexibilidad de lo que ella piensa o la experiencia, ¿no?, que ha tenido de ella. Entonces, eso es una de las cosas que más me ha gustado, que yo creo que es lo más como gordito, ¿no? Y lo que más alivio a mí me ha causado. O sea, el poder decir, sé lo que tengo que hacer con este paciente. Porque claro, un paciente te puede llegar con depresión, pero puede tener ansiedad también, o puede tener TOC y tener lo demás. Entonces, claro, este curso te permite trabajar todo esto y más. Entonces, creo que a grandes rasgos, digamos, esto sería lo que más a mí me gusta. O Mm, sea, esa claridad, esa tranquilidad de decir, me refrescas un poquito de teoría, pero además es que es súper ligera, o sea, se entiende perfectamente, nos pones ejemplos. Entonces, claro, todo eso nos facilita mucho entender luego cómo utilizar esos recursos. Entonces, yo creo que me encanta todo. No sé si se da cuenta, qué espero que se bien, me... Raquel. Además, es que todo lo que estás comentando, ¿no? O sea, has hablado como de dos cosas súper importantes que para mí eran esenciales que os pudiera transmitir en la formación, ¿no? Por un lado, el tema de la estructura, que como siempre me repito 30.000 millones de veces, es una estructura flexible, obviamente, porque estamos hablando de la psicología, pero que no es
en la primera sesión hay que hacer esto sí o sí, en la segunda hay que hacer esto sí o sí. No, simplemente teniendo en cuenta el paciente, la relación con el paciente y muchas variables, pero sí que es verdad que algunas diapositivas, como tú decías, ¿no? De estructura, de decir, vale, lo que en principio estaría bien hacer en la primera sesión, en la segunda sesión, o cosas que es importante tenerlas presentes para trabajar, que al menos daros esa estructura como de orientación, ¿no? Como tú decías, que luego es flexible y obviamente lo más importante que tenemos los psicólogos es el desarrollo del ojo clínico, ¿no? Es decir, a pesar de que tengamos muchos recursos, es eso que intuimos o eso que notamos con el paciente lo que nos va a ayudar a estructurar la terapia de la mejor forma para cada paciente, ¿no? Y luego lo que tú decías también en el segundo lugar, que era los recursos, ¿no? Que para mí era crear una formación 100% práctica, ¿no? Porque además es que en la teoría de lo que hemos dado hasta ahora no os he puesto que si la teoría de no sé quién, la teoría de no sé cuándo, porque eso entiendo, ¿no? Que está en los libros, ¿no? Que no me voy a enrollar yo aquí a explicar teorías y cosas porque sí que es verdad que nombro cositas y conceptos importantes que debemos conocer, pero claro, al final vamos a lo práctico, ¿no? Vamos a que os sintáis con esa seguridad para saber qué hacer con esa estructura flexible y con esos recursos, ¿no? Y siempre os he dicho de que, ostras, en esta formación, cuantos más recursos os llevéis, muchísimo mejor, ¿no? Para lo que tú has dicho, ¿no, Raquel? De si, ostras, pues quizás con este paciente veo que este recurso aún no es el momento o quizás no me encaja mucho que tenga alternativas, ¿no? Pues Sí. me alegro un montón de que lo estés recibiendo así y porque yo estoy tranquila porque era como mi intención totalmente, ¿no? Vale, entonces hablando de esta parte, ya que ligándolo con esto que habíamos comentado, porque tú, Raquel, antes de entrar a la formación, sí que tenías esa sensación de que sentías que te faltaban recursos y herramientas para sentirte más segura. Sí, muchísimo. Además, no sé si fue antes de entrar al curso, hicimos una entrevista, ¿no? Creo que se lo comenté a tu compañero, o no, o a lo mejor luego, lo pensé yo luego, yo sola en mi casa. Pensé y dije, de verdad, creo que el máster debería de ser esto, de verdad. O sea, creo que el máster general sanitario debería de haber sido tipo así, es decir, nosotros ya venimos de una carrera ya estudiada, ¿no? Y en el máster creo que, no sé si en todos, ¿vale? Yo hablo desde el mío, deberían habernos facilitado muchos recursos que yo creo que al final cosas que se dan por hecho, como por ejemplo lo que hablaba al principio, ¿no? De el contrato con el paciente o que le digo en la primera sesión, ¿no? No voy a pasar directamente a la anamnesis, vamos a establecer, ¿no? El vínculo terapéutico al final es muy importante y no voy a hacerle una entrevista así como fría directamente, ¿no? Hay que meterse un poquito, ¿no? De lleno en la situación. No sé, por ejemplo, pues, no sé, como ¿en qué te puedo ayudar? ¿O qué puedo hacer por ti? O, ¿no? O sea, como un poquito de calor, ¿no? Calor humano en esa primera sesión. Me parece superimportante. Y entonces creo que toda esa parte dentro del máster muchas veces se obvia o se da por hecho y a lo mejor no todo el mundo tiene desarrollada esa habilidad o creo sinceramente que no hay que darlo por hecho porque si no, no estaríamos todos con esta sensación, ¿no? De decir, ¿y ahora qué? ¿Sabes? ¿Cómo me siento yo? Tengo al paciente aquí delante, ¿qué le digo? ¿Cómo actúo? Creo que y ya los recursos, creo que es una parte fundamental para que nosotros sintamos esa seguridad de decir: "Vale, ya de esto no me tengo que preocupar porque sé lo que tengo que hacer". Entonces, me puedo dedicar, el resto de energía que tengo, ¿no?, en ese momento para poder centrarme en el paciente y lo que realmente necesita, ¿no? Entonces, esa es mi conclusión, que el máster debería haber sido esto. Y lo digo así y espero que haya alguien de las universidades que escuche esto y lo aplique. Madre De mía. sí, de Sí. verdad. Jo, pues, Raquel, pues la verdad que es un piropazo el que, el que me digas esto, ¿no? O sea, de momento la formación no tiene título máster en psicoterapia integradora, pero bueno, ya veremos, ¿no? Si más adelante, porque, bueno, al final, pues pienso que es una palabra más como de universidad, pero bueno, al final es eso, ¿no? Que puedes encontrar una formación fuera del ámbito universitario, porque es una formación personal mía que imparto, eh, con todas estas características, ¿no? Que estamos comentando ahora. Qué bien.
Yo sentí mucho alivio el saber que mis compañeras sentían un poco lo que yo sentía, porque a veces hasta que no hablas o conoces a personas, ¿no? Pensaba que era yo sola. Entonces me he dado cuenta de que no. Entonces, por eso, de verdad, creo que es necesario este curso. O sea, que es que te viene fenomenal, fenomenal. O sea, para lanzarte, o sea, directamente ya al mundo laboral y a los que ya están dentro también, porque los recursos, e incluso entre nosotros también nos ayudamos, o sea que es maravilloso la comunidad que se ha creado, sinceramente. Es un compartir continuo y ya de por sí todo lo que nos ofreces no tengo más que decir en este aspecto, o sea, es que es brutal, o sea, entonces, claro, ahí lo Qué dejo. bien, qué bien, Raquel. Entonces, justo que introducías esta parte, ¿no? También como de apoyo, ¿no? Entonces, acerca como del apoyo que estás recibiendo, ¿no? Por parte de porque al final no es solo el visionado de los módulos y las clases, sino que hay también las clases grabadas, hay también una parte que son las clases de resolución de dudas, ¿no? En la que ahí nos reunimos para resolver dudas, cuestiones o lo que surja del visionado de los módulos, ¿no? ¿Tú cómo estás sintiendo esa parte? ¿Crees que es importante tener también este espacio en el que, ostras, hay muchas otras formaciones online en las que, bueno, te abren el acceso y tú vas viendo la formación y quizás hay una reunión de bienvenida, una de cierre y se acabó, ¿no? Entonces, ¿cómo viste tú también esta parte al explicarte que incluía esto, el método Atlas, y cómo lo estás viviendo también? Vale, pues sinceramente lo veo fundamental. Primero, por un lado, no se hace, es un curso muy flexible, te puedes organizar tú como tú quieras, o sea, es decir, que todo se quede grabado, que puedas acceder a ello cuando quieras, que luego cada X tiempo, pero X tiempo bastante relativamente cercano, o sea, que no pasa a lo mejor 2 meses y te reúnes, no, porque al final pierdes un poco el hilo. A mí me gusta cómo está porque te da tiempo suficiente a ver, digamos, todo o casi todo, ¿vale? Y esto estoy hablando para personas que a lo mejor estén trabajando o tengan niños o, digamos, su vida pues sea un poquito complicada de horarios, ¿no? Pero es que te permite verlo tranquilamente, pausarlo, pausas y sigues desde ahí, no lo hace muy ameno, las explicaciones son muy sencillas, de muy al grano. Y luego en las dudas, a mí me parece fundamental porque además cuando siempre vamos con alguna duda, ¿vale? Porque al final, pues si no es una pregunta de los recursos porque no sabes utilizar X, porque a lo mejor todavía no lo has utilizado, tienes una pregunta sobre la teoría, decir, oye, mira, esto no lo entiendo. Y entonces Ana, tranquilamente, nos explica todo y si lo tiene que repetir 3 veces, pues lo repite. Y me gusta mucho que que entre además también las compañeras nos permites, ¿no? Que nos nutramos las unas de las otras, es decir, que cada una a lo mejor cuenta una experiencia, decir, mira, yo tengo este paciente, me he encontrado con esto, porque claro, al final cada paciente va a responder de una manera a las cosas. Entonces, yo me siento muy aconsejada por mis compañeras. Yo decir que todavía, bueno, pues como todavía no he tenido un primer paciente, a lo mejor muchas veces me pregunto cosas y ellas me contestan y me dan su opinión y me dice, pues yo iría por aquí, no sé qué. Y luego Ana, pues también nos dices, ¿no? Que cuál es tu experiencia también, como una más, la verdad. Entonces me parece muy guay, muy chuli. Sí, yo creo que esto también es algo que agradezco un montón, que ya no es algo tan propiamente mío, que al final que sí que quizás yo creo el espacio, ¿no? Para que podamos resolver dudas y encontrarnos y hablar sobre ese tema en concreto, pero también me está pareciendo como que se crea como una energía súper guay entre todas las compañeras, que además es que al final estamos entre amigas, porque estamos entre compañeras de profesión, psicólogas todas. Entonces, por supuesto, ¿no? Al final es un espacio libre en el que cada una puede aportar también su visión, su perspectiva, y yo también aprendo un montón de eso, ¿no? O sea, que no es solamente vosotras que estáis aprendiendo de lo que yo os voy contando, sino también aprender entre todas y formar esta comunidad entre todas, ¿no? Que es algo que nuestra profesión, dependiendo de la situación en la que nos encontramos, a veces es un poco solitaria, ¿no? Y se habla de esta sensación, pero yo creo que es eso, que es
además, el método Atlas, aparte de lo que hemos comentado de estructura, recursos, es ese apoyo, ¿no? Es esa comunidad de decir, vale, hay otras personas, otras psicólogas y nos podemos nutrir entre todas, ¿no? Y tú, Raquel, también aportas un montón al grupo, ¿no? Aunque estés aún en el momento en el que aún no has visto pacientes, pero con tus preguntas también nos haces reflexionar a los demás. Entonces, da igual el momento en el que nos encontremos porque yo creo que todas nos vamos a nutrir de todas y eso yo creo que es maravilloso, ¿no? Así que por eso me parecía como muy fundamental incluir esas clases de resolución de dudas para encontrarnos, para hablar sobre la formación y si no de otros aspectos, ¿no? La vinculación terapéutica, síndrome de la impostora, pues un montón de cosas que tienen que ver con el ejercicio de la psicología, ¿no? Porque al final pues tiene sus características también, ¿no? Entonces, bueno, cuando has mencionado el síndrome de la impostora has dicho, uy, sí. Sí, ¿Cómo nos te estás invade un poco, nos ponemos de disfraz un poco eso a veces y sí es Claro, verdad que a veces lo sientes, sobre todo por mira, esto es no lo he dicho todavía, pero, hay como una mini no, como que tú nos preguntas, ¿no?, cómo nos ha ido ese módulo, si nos ha gustado, ¿no? Y siempre nos preguntas, bueno, del 0 al 10, ¿cómo te veías antes y cómo te ves ahora, no? Pues voy a ser valiente y voy a decir que antes de empezar el curso, me sentía un 2, 3 y ahora me siento un 7,5, o sea, para poder afrontar, los primeros pacientes. Entonces, creo que ha avanzado mucho. mm, Creo que al final, se tiene que ver reflejado de alguna manera y yo creo que es esto, aunque sea de forma numérica, para que me entendáis un poco lo que quería decir, ¿sabes? Que me siento más preparada ahora a la hora ya de enfrentarme, ya sé lo que tengo que hacer, que luego se mejorará con el tiempo y la práctica, eso no lo dudo tampoco, pero por lo menos saber qué hacer. claro. No, no, o sea, al final es una pregunta, ¿no?, que yo os hago de decir, ostras, un poco para que también os vayáis dando cuenta, ¿no?, que es algo que yo pregunto al final siempre de cada módulo, ¿no? Os hago como una mini encuesta de, pues, evaluar un poco cómo ha ido vuestras sensaciones, ¿no? Y luego esto, ¿no? Para que os vayáis dando cuenta también de si están habiendo cambios, ¿no? Hijo, a mí me parece que si antes te sentías a nivel de inseguridad y de confianza un 2 y ahora un 7,5 y aún no estamos a punto de llegar al ecuador de la formación, pero aún no estamos ahí, ¿no? Esto pasará en unas poquitas semanas, entonces, bueno, yo creo que es un cambio súper significativo y súper importante y es un trabajo muy tuyo, también, Raquel, quiere decir que es mérito, yo creo, de la formación, pero también tuyo y es algo que tú misma también te tienes que premiar y ponerte la medallita, porque muchas veces a las psicólogas, es verdad, a los psicólogas nos hace falta ponernos medallitas y felicitarnos más porque realmente es un trabajo muy difícil y hay que tener en cuenta un montón de cosas. Entonces, bueno, es un trabajo Sí. muy retador, pero ahí estamos. Sí, sí, intentando mejorar siempre. Y, ¿qué más? Te quería preguntar también, así, esta es como quizás la pregunta más específica, pero de los recursos o de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿podrías señalar como de forma específica qué herramienta o qué recurso o qué reflexión o qué perspectiva, ¿no?, es la que más útil te ha resultado, la que te ha sorprendido más, algo que tú no conocías y has descubierto gracias a la formación y has dicho, ostras, pues esto me sorprendió un montón y me ha ayudado como a ver este aspecto de una forma diferente, ¿no? Vale, pues, bueno, voy a empezar porque a lo mejor comento más de una, pero voy a Vale. empezar me llamó mucho la atención porque, bueno, ansiedad y depresión más o menos, pero bueno, siempre, la verdad es que siempre ha habido algo que he aprendido, ¿vale? Aunque sea unas pinceladas, decir, pues esto no lo conocía o esto no lo había visto así de esta manera o de manera me gusta mucho la forma que relacionas por un lado, el sistema nervioso
¿vale? Con la ventana de tolerancia y cómo ubicas, ¿no? Cuando se desregula el paciente y demás. Me gusta mucho en cada más, lo sueles hacer mucho en cada, a lo mejor, pues en depresión, en ansiedad, ¿no? En todos. Y eso me gusta mucho porque muchas veces no se ve desde esa perspectiva, sino solamente vemos criterios Mm, de tipo DSM y creo que se nos olvida una parte muy importante que es esa. Entonces, para poder entender qué es lo que es, cómo está sufriendo el paciente, ¿no? Eso es una. Luego en TOC, cuando dimos la clase de TOC, a mí me llamó mucho bueno, es TOC e hipocondría, que esto también me gusta mucho. Ana es una persona que coge nuestras necesidades y las hace suyas y las plasma en el curso. Entonces, ella ya va por delante nuestra siempre. Entonces, por ejemplo, en depresión, ahora vuelvo con el TOC, ¿vale? Pero en depresión, por ejemplo, ha añadido ciertas pinceladas sobre el vacío y el duelo que yo personalmente, pues como todavía no he entrado en este mundo, habrá gente que sí, pero yo al menos a mí me ha servido muchísimo porque no lo había visto como tal, a lo mejor lo ves como muy teórico, dos líneas, no ves más mm, y ahí te quedas. Entonces, creo que hay muchas personas que vienen pues con muchas cosas y entre ellas puede ser esto, un vacío, el vacío, pues yo no lo había visto, si te soy sincera como tal, mm, nunca me habían hablado de ello, bueno, ni así creo, ni de ninguna manera. Entonces, para mí eso ha sido súper novedoso. sí. Luego en TOC también, por ejemplo, ahí vemos a nivel teórico lo que es el TOC, qué criterios tiene, qué, qué, mm, qué hacer con el TOC, cuál es el tratamiento, ¿no? de primer orden. Vale, si todo eso está muy bien, pero a mí me sorprendió que no sabía cómo se originaba el TOC. O sea, y cuando vi esa clase dije, pero ¿cómo es esto así? O sea, y no lo voy a decir porque vais a ver, vosotros os vais a apuntar en el curso y lo vais a ver ahí. No quiero desvelar, esto es un spoiler, así que no lo puedo decir. Claro, Pero, claro, es que si lo dices ya desvelas el origen del TOC, que quizás se claro, piensa en una cosa y luego descubren otra, que también puede ser, ¿no? Pero sí, sí. sí, sí, y eso, el origen del TOC me llamó muchísimo la atención y me quedé loca. Entonces, son como, si es que lo que dice Ana, todavía no hemos llegado, estamos casi a mitad del curso y ya hay un montón de cosas que dices, jolín, lo estoy aprovechando, me está dando muchos recursos, muchas pautas, qué hacer, es que es muy completo. Entonces, me parece muy, muy guay en lugar de volverte loca y tener que estar buscando 324 formaciones en distintos sitios que no sabes, no tienes referencia, y aquí ya lo tienes, gran parte de ello, que además es que no sabes por dónde empezar. Es lo que estaba comentando, ¿qué hago? ¿Depresión primero? ¿Qué hago? ¿Ansiedad así? ¿Qué hago? ¿Autoestima? O sea, ¿por dónde empiezo? Mm, ¿Qué priorizo, no? Y aquí no tenía que hacer eso. Aquí ya me lo estás dando tú, poco a poco, claro, ¿no? Obviamente. Y es que lo veo, o sea, lo veo un chollo. O sea, es que ¿cómo lo voy a decir de otra manera? ¿Sabes? O sea, veo que es justo lo que yo necesitaba. O sea, todo esto para empezar y luego ya, pues, esto es una profesión que te tienes que seguir formando continuamente, ¿no? Pero lo básico, la base, con esto lo tienes. qué Y bien. tiras para adelante. O sea, de verdad. Qué bien, Raquel. Oye, yo súper agradecida, la verdad, es lo que te estaba diciendo, ¿no? Antes de entrar. Y obviamente esto es tu sincera opinión, ¿sabes? Aquí parece que hay algo de por medio, pero para nada, ¿no? Ha sido como súper natural y también, bueno, pues eso, ¿no? Como un poco para acabar, que ya lo estabas haciendo, ¿no? Que ya has estado recomendando la formación de diferentes maneras, ¿no? Con todo lo que has hablado, pero tú sinceramente, pues eso, ¿no? ¿Te ves recomendando esta formación a otros compañeros y compañeras? ¿Qué consejo les darías? O sea, ¿por qué les animarías a formar parte de ahora que vamos a abrir la segunda edición del método Atlas? Yo ya lo he recomendado a mis amigas desde el minuto uno. O sea, yo dije: "Chicas, chicos, esto, ahí lo dejo, pero es, de verdad". O sea, si os sentís, que estáis a lo mejor, que a lo mejor estáis trabajando, pero si a lo mejor estáis con un paciente en el que no sabéis cómo avanzar con él,
o necesitáis otro punto de vista. O estáis como yo, que acabéis de salir del máster o de la carrera, que hay gente que, o sea, lo puedes hacer según estás haciendo el máster, pues también lo recomiendo, porque es que no es ninguna presión, lo puedes hacer a tu tiempo, sin que nadie te obliga a hacer nada. O sea, es que es tan sencillo, tan fácil, de verdad, que y hay tan buen rollo y te da tantos recursos que de verdad, es que es lo que sé que me repito mucho, pero es que de verdad, o sea, creo que los recursos son imprescindibles, porque cada paciente es un mundo y lo que te funciona con uno no te tiene por qué funcionar con otro. Y ya te lo está dando Ana entero. O sea, eso, que luego tú en el futuro, cuando ya acabes, a lo mejor necesitas otra cosa más específica pues este paciente, esto aquí no lo tengo. Pero es que la base, y más de la base, ya lo tienes en este curso. Y lo tienes lo que te comentaba, lo tienes para todas las etapas, para todas las sesiones. O sea, no solamente que hago las 3 primeras sesiones, no, lo tienes para el resto de sesiones. O sea, de principio a fin, qué hacer en cada, cómo estructurarlo. Entonces, no sé, o sea, yo de verdad os animo muchísimo a hacer todo esto porque merece muchísimo la pena, de verdad. O sea, Qué bien, Raquel. ¿Y estás notando también la perspectiva integradora, el hecho de que, porque claro, también una de mis intenciones es el no solo hacer una formación cognitivo-conductual, ¿no? Que al final es un poco lo que nos tienden a enseñar en el grado en psicología, ¿no? Sino ir metiendo también recursos de dialéctico-conductual, de aceptación y compromiso, la parte sistémica, la parte de trauma, ¿no? Que tú mencionabas antes, el tema del sistema nervioso, de la ventana de tolerancia, ¿no? Ahí al menos es mi intención ostras, no quedarnos solo en la superficie del iceberg, ¿no? Ya lo sabes, sino ir abajo del iceberg, tener en cuenta también otras variables y otros aspectos, porque todo entra en conjunción y poder ampliar esa parte, porque si nos está viendo gente que quizás, vale, yo ya sé cómo intervenir a nivel cognitivo-conductual, pero, ostras, poder ir como más allá, ¿no? sí, sí, o sea, es decir, es verdad que las técnicas cognitivas conductual yo considero también que de alguna forma tienen que estar también, ¿vale? O sea, pero es cierto que sí que se ve también la otra parte, ¿no? Como tú dices, hay ciertas, por ejemplo, ciertas metáforas o ciertos recursos que es que ahora mismo, es que has dado tantos que ahora mismo no tengo un ejemplo para decirte, pero yo sí que lo veo, o sea, por ejemplo, en sistémica, yo concretamente no he dado muchísimo en el máster y demás, y para mí esto está siendo bastante nuevo, muy nuevo, completamente, prácticamente nuevo, y yo creo que sí se puede ver reflejado también. O sea, es que ahora mismo no me sale ningún recurso que a lo mejor nos haya facilitado, pero sí, o sea, no te limitas solo a la parte vale, pues ahora a nivel cognitivo, vale, pues ahora a nivel conductual, no, vas más allá, ¿sabes? Entonces, yo creo que esa parte, a lo mejor, bueno, es que todavía queda mucho curso por delante, es que estamos muy al principio, ¿no? Sí. Pero estoy deseando que llegue, por ejemplo, la parte sistémica y que nos des ahí un repaso entero y trauma también, porque estoy deseando de verdad que llegue y a ver cómo abordarlo, porque me parece complicado y a ver, o sea, a ver, o sea, yo creo que de verdad que por esta parte también está cubierta el curso yo creo que ahora mismo también tú sabes, ¿no? Que yo creo que por eso también quieres también darle ves la parte importante de esta nueva generación, ¿no? Que no solamente nos dediquemos a ser sota, caballo y rey, ¿no? Como se decía antiguamente, ¿no? Sino que tengamos en cuenta un poco el contexto donde está, ¿no? El paciente y qué podemos hacer teniendo en cuenta todo eso. Pero vamos, sí. O sea, sí, Qué bien, encantada. Raquel. Bueno, pues en principio yo creo que, no sé si querrías añadir algo, pero por mi parte, ¿no? De la parte de las preguntas, de la parte de todo lo que hemos ido hablando, todo lo que has ido comentando acerca de
cómo está siendo la formación para ti, cómo la estás recibiendo, lo que te está aportando, qué es lo que te ha gustado más. O sea, yo creo que ya hemos hablado también de las clases de resoluciones de dudas, ¿no? De toda estructura de recursos, de claridad, ¿no? La parte práctica. Entonces, por mi parte, no sé si hay algo que querrías decir, así para una frase final para acabar, y si no, ya pues nos despediremos de las compañeras que nos estén viendo. Pues básicamente os animo muchísimo, de verdad, que sé que es muy abrumador cuando te encuentras en una situación de no saber por dónde empezar, que es como lo que yo me encontraba, que te ves un poco perdida y de verdad que esto a mí me ha abierto el cielo. O sea, me ha quitado como un peso de encima. Decir, ¿por dónde empiezo? Pues aquí ya lo tienes. O sea, y de verdad os animo porque merece muchísimo la pena en general todo lo que estamos viendo, todos los recursos, lo que estábamos hablando y que no me voy a cansar de decirlo. O sea, es importante que lo sepáis. O sea, os va a venir fenomenal y todas reseñas que vais a ver son de sus recursos y de todo es positivista, o sea, es súper positivo, o sea, porque es que es fácil utilizarlo. Es que no sé de verdad qué más decir, o sea, ¿puedo estar enamorada de este curso? Lo estoy, lo digo. Me desnudo así. De verdad, si estáis sin saber por dónde empezar, este es vuestro curso. Si ya estáis trabajando y no estáis a lo mejor con un paciente y no sabéis por dónde salir o tenéis varios, este es vuestro curso. Que tenéis otra situación y demás, este es vuestro curso. Bueno, a ver si hay plazas para todo el mundo ahora, de lo bien que lo has dejado. Jo, Raquel, pues muchísimas gracias por compartir este ratito. De verdad, te estoy súper, súper, súper agradecida. Primero por aceptar venir y por contar tu experiencia, que ha sido súper sincera. No sé, me ha encantado escucharte porque además, como te decía antes, como tú abres esta ronda, ¿no?, de testimonios que a partir de ahora, todos los jueves, y durante el mes de febrero pues van a venir otras compañeras también del método Atlas de la primera edición, pero que, jo, has dejado el listón súper alto, para cómo vayan a hablar las otras compañeras de la formación. Van a tener su propia perspectiva y su propia experiencia y seguro que van a aportar muchísimo, muchísimo. Total, sí, estoy segura. Y que agradecerte un montón eso, la confianza, ¿no? Porque los de la primera edición pues aún hicisteis como un salto un poco más, un pasito un poco más grande, ¿no? Para confiar en mí, en las sensaciones que os daba, en los módulos, en el método Atlas, y yo la verdad que estoy súper agradecida, de verdad. O sea que gracias, Raquel, por estar en la formación, porque creo que ya lo eres y ya eres una profesional estupenda. Antes del método Atlas ya lo eras, pero ahora con mi formación pues espero que eso, que te aporte todo lo que tú estás viviendo en esta formación, lo que tú estabas buscando. Y súper orgullosa de ti y de todas las compañeras que vais a salir de esta edición. O sea, qué potente. Muchas gracias también a ti. Me voy con el corazón, como tú dices, muy lleno y ha sido un placer estar aquí. Al final ha sido como una charla entre amigas y entre psicólogas y me encanta, me ha encantado la experiencia. Nada, espero que os apuntéis todos. Gracias, Raquel. Te mando un abrazo enorme. Que vaya Igualmente. muy bien. Nos vemos prontito. Chao, Raquel.